a quien quiera pedir el permiso para el acceso. Y ya aquí voy a poder darle. Así que, pues bueno, no les extrañe que si aparezco en la cuenta del doctor Luis Ernesto, pues estamos en esta situación de carácter emergente, pero todo bien, afortunadamente. ¿Sale? Pues entonces, Ulises, bueno, paso ya al segundo, a la segunda cuestión, una vez ya que estamos grabando y estamos iniciando. Seguimos para cerrar esta actividad que tiene que ver con la posibilidad de establecer un diálogo filosófico o un diálogo sobre la filosofía a partir de la lectura de un texto en particular, en las que, pues bueno, ya se han reiterado algunas cuestiones, pero de igual manera ha sido muy palpable la cuestión de que pues cada uno de los participantes le ha impreso, ¿no? Su perspectiva, su personalidad, su bagaje, sus expectativas, etcétera. Entonces, creo que allí hay suficientes elementos que, bueno, ya una vez que le hayas dado lectura, y bueno, espero que Fabián se conecte en este lapso, para que se cierre con esa participación, y ya tendremos la oportunidad, pues, de hacer algunas observaciones o algunos comentarios. Por tal razón, Ulises, te agradezco mucho tu gesto, tu generosidad, tu apoyo, el favor, y adelante, tienes el micrófono. Buenas tardes a todos. No sé si está bien el audio para que lo rectifique. Ah, ok, perfecto. Entonces, a manera de que, para no aburrirlos, veo que hay más estudiantes y sea más pedagógico esto, voy a intentar a veces explicar y otros leeré para que haya como un equilibrio y no sea solo que me acelere hablando mucho, por ejemplo, ¿no? Entonces, el objetivo de mi ensayo fue darle un sentido metodológico, propiamente hablando, a la propuesta de Dilthey, ¿no? Entonces, yo le puse un título sugerente que al final le voy a dar explicación al mismo: la madriguera diltheyana en la sociología comprensiva. Bueno, voy a iniciar. Wilhelm Dilthey escribió la introducción a las ciencias del espíritu en 1883. Posteriormente, la esencia de filosofía en 1907. Ambas obras fueron una pauta en la esquematización de los saberes para el siglo XX. Esa misma división de Dilthey entre las ciencias del espíritu y las ciencias de la naturaleza hace que la forma de acceder a esos conocimientos sea distintiva. Esto, obviamente, va a ser importante para lo que voy a venir explicando a continuación, para darle continuidad. Entonces, para Dilthey, el espíritu devela la plena realidad en la vivencia, mientras la naturaleza nos comparte un fenómeno por medio de percepciones externas. Sumado a eso, captamos el mundo espiritual en el comprender, mientras que la naturaleza la explicamos. Dilthey se cansa de repetir que la naturaleza la explicamos y que la vida del alma la comprendemos. Por lo tanto, el mundo naturaleza permanece mudo y eternamente extraño, y nuestro acontecer en este caso e interés es el mundo de lo social e histórico. Para todo esto, entonces, voy a formular algunas propuestas para dar sentido a lo que voy a proponer. Y bueno, a continuación, como iba diciendo, la fundamentación filosófica diltheyana de las ciencias del espíritu terminó por ser una contraposición a la influencia de la filosofía naturalista del positivismo, que intentó reducir muchas explicaciones del orden del mundo en aspectos cientificistas, principalmente en la propuesta positivista kantiana en la sociología. A raíz de esto, la perspectiva positivista sociologista partió de la consideración de concebir la realidad como un conjunto de hechos sujetos a las leyes causales intrínsecas, ya dadas por un saber racional y reglas generales sobre este mundo, las cuales se infieren a emplear modelos nomológicos deductivos desde una sociología que construye conceptos y tipos. A raíz de esto, entonces,
podemos entender que la visión positivista de los hechos espirituales solo pueden ser captados en tanto fenómenos naturales, a partir de la experiencia externa, negando la existencia de una experiencia interna, que ya había visto un debate previo con los autores modernos, ¿no? Racionalistas, en cierto modo, en ese aspecto, y románticos, y los ilustrados alemanes. Entonces, para darle preponderancia al objeto del mundo natural, aquí hay una incisión entre dos posturas. Y la idea de lo que voy a presentar es establecer cómo Dilthey, en pocas palabras, partió en fomentar en las ciencias sociales una metodología que ha repercutido hasta nuestros días, ¿no? Entonces, esa metodología a la que voy a enunciar, que gracias a Dilthey, desde la filosofía, permeó en las ciencias sociales, vamos a llamarlo en momentos ciencias del espíritu, pero la mayoría de veces voy a decir sociología comprensiva, y a veces, en otros casos, perspectivas historiográficas, ¿no? Entonces, la sociología comprensiva se contrapone a la perspectiva positivista en la sociología. Para empezar, la perspectiva comprensiva apela a la premisa de la comprensión de un método histórico-social que se requiere elaborar métodos para establecer un ordenamiento selectivo del observador, con la finalidad de comprender, explicar el mundo histórico-social y su especificidad frente al mundo de la naturaleza. Así, la estructura interna que vamos a apelar en este caso del pensamiento del Dilthey se presume dos posturas que ya había anunciado: la visión y comprensión de la vida como una totalidad, y por otro lado, la historicidad de todas las producciones del espíritu humano y de todo el mundo cultural. En este caso, Dilthey, como vengo mencionando, tuvo una importancia en la sociología comprensiva, o le podemos llamar la sociología de la vida cotidiana, la cual influenció, en este caso, a establecer explicaciones sociológicas de las acciones y las significaciones de estas mismas en la vida social como fenómenos que están constituidos dentro de una sociedad. Es decir, establecer principios de causa-efecto, pero en este caso, desde coordenadas basadas en perspectivas histórico-culturalistas, que ya otros autores alemanes, vamos a ver, brevemente lo voy a mencionar para no abrumar tampoco esto, mencionaron más adelante como Ferdinand Tönnies, ¿no? En este caso, voy a enfatizar y a dar la sugerencia que gracias a Dilthey tenemos muchas de las aportaciones de Max Weber, Ferdinand Tönnies, George Simmel, y contrasta estas posiciones sociológicas, vamos a llamar comprensivas, a una sociología positivista representada por un Saint-Simon, Augusto Comte, Stuart Mill, y obviamente, el más importante, Emily Durkheim y los posteriores escuelas durkheimianas, ¿no? Es decir, los lectores de Durkheim. Y podríamos agregar allá a Herbert Spencer, por ejemplo, ¿no? Entonces, el objetivo de este escrito que vengo a presentarles a ustedes es analizar, en pocas palabras, cómo el pensamiento de Dilthey, presentado en la ciencia y la filosofía, es determinante en el desarrollo metodológico y teórico, específicamente con el concepto Verstehen en la sociología comprensiva dentro de las ciencias sociales. En pocas palabras, vamos a enfatizar que esta sociología comprensiva, derivada, digamos, de la costilla de Dilthey, se centra en la elaboración de metodologías cualitativas de investigación social y teorías basadas en su comprensión como una interpretación de los sentidos de los hechos sociales, ¿no? De ahí podríamos sugerir que la sociología tuvo como subramas o otras variantes de la misma, como la sociología fenomenológica de Alfred Schultz, la etnometodología de Harold Warfling y el interaccionismo simbólico de autores como Herbert Blumer, George Herbert Mead o Irving Goffman, ¿no? Bueno, entonces voy a empezar la primera parte de este escrito y pues algunas partes las voy a ir omitiendo para que sea más pedagógico y nos puedan participar los demás, ¿no? Entonces, del psicologismo al historicismo diltheyniano. Dilthey, en su ensayo Ideas acerca de una psicología descriptiva analítica, realizado en 1894, ya había profundizado en el rol de la psicología descriptiva, empírica, comprensiva, estructural y analítica, dentro de su filosofía, la cual iba a divergir a la psicología explicativa y a la psicología experimental o fisiológica de Wilhelm Wundt. En este entramado, la psicología descriptiva analítica de Dilthey trataba de explicar las relaciones causales de la vida, es decir, intentar obtener conocimiento integral de los fenómenos psicológicos para después mostrar
cómo es su desarrollo de Vela, estructuras psíquicas que producen un impacto dentro de la historia y el entendimiento de la vida humana, ¿no? Entonces, estas implicaciones implican describir, explicar, analizar y construir una morfología de la vida anímica desde vínculos causales. Y no se basta en establecer leyes de la psique humana, como habían hecho otras tendencias previas, ¿no? Principalmente vamos a llamar, los asociacionismos ingleses con ciertos autores, ¿no? Previos, ¿no? Y bueno, entonces, a raíz de esto, vamos a encontrar que Dilthey propuso una psicología filosófica con el objetivo de comprender una unidad de la vida psicofísica y, obviamente, su enfoque es contrario al enfoque husserliano y, obviamente, esto implica otra de posicionamiento diferente, ¿no? Entonces, esta psicología, vamos a llamar diltheyana, es importante tanto que resalta en una ciencia de la experiencia, pero revela en esa experiencia una realidad sociohistórica, en este caso, vivida tal como es objetiva en los sistemas externos, planteados de una sociedad. Es decir, vamos a entender los sistemas culturales internos desde estas vidas anímicas que se estructuran, ¿no? Pasar de la estructura, vamos a llamarla psíquica, a una estructura de formación histórica. Entonces, esos sistemas externos se componen de realidades sociopolíticas, culturales, políticas, morales, estéticas, y son medulares para la comprensión de la vida. Para este entramado, entonces, la estructura psicológica empírica en Dilthey apela a comprender la unidad vital de una realidad psicofísica desde un conjunto estructural llamado el psiquismo, ¿no? Pero aquí el psiquismo, vamos a entenderlo como una unidad viviente de representaciones que no están solo sesgadas a establecer, vamos a llamarlo así, pasar de una explicación de la sensación al estímulo, ¿no? Sino, posteriormente, explicar cómo las percepciones generan representaciones dentro del mundo y en modo concreto generan comportamientos de nuestra voluntad. Es como que si el filósofo apelara a la psicología para entender cómo generamos acciones sociales y se genera una voluntad de las mismas, sin caer en un campo eidético, ¿no? En este entramado, entonces, la unidad vital psicofísica, entendida como inteligencia, vida afectiva, actividades voluntarias, dan cuenta de conexiones de los componentes psíquicos vividos presentes dentro de vamos a llamarlo, voy a enfatizar mucho en eso, un entorno social y un entorno natural. Y dentro de ese entorno natural, obviamente, tenemos un cuerpo, ¿no? Que está supeditado a cambios hormonales, psicofísicos, fisiológicos y, bueno, climatológicos, etcétera, ¿no? Entonces, por otro lado, pasando de este psicologismo, surge el historicismo como metodología en Dilthey. Este historicismo, sin profundizar mucho en cuestiones historiográficas, vamos a simplificarlo en el objetivo de establecer una naturaleza y validez de instrumentos del saber filosófico, conociendo en este caso acontecimientos naturales y darles una comprensión, nuevamente con el concepto de Verstegen, entendido en plantear en este caso comprensiones de cómo se generan acciones sociales y estas contrastan con individualidades históricas. Es decir, yo tengo una biografía de vida, etcétera, cada uno de ustedes tiene una biografía de vida, pero independientemente de eso, entender cómo su biografía de vida está solapada a una estructura en este caso, social, a la cual apelan sus acciones de voluntad, ¿no? Y bueno, por otro lado, en una obra de Dilthey, publicada en 1910, Mundo Histórico, él mismo había afirmado que las ciencias del espíritu se centrarían en la vida histórica, por lo tanto, en un sujeto conocente, entendido como un sujeto histórico. Desde este entendido, vamos a entender que pensar la vida va a ser desde un conjunto de hechos históricos, va a influir en pensar al ser humano como un ente histórico. Es decir, existir una relación vital entre vida y historicidad. La historicidad aquí la vamos a entender en este caso con esta metodología historicista, en dar cuenta que existe una realidad radical, la cual está sujeta a condiciones de conciencia, en este caso, voy a poner el asterisco, conciencia histórica, porque tiene muchos matices dentro tanto de la filosofía de la historia, obviamente,
y de la filosofía en sí misma, ¿no? Entonces, vamos a poner que no se reduce solo a una representación, sino de una realidad como tal, sino en esa representación se generan estructuras de conexiones de sentido que dan cuenta a una vida psíquica, es decir, vivencias que se exteriorizan y al exteriorizarse pueden ser comprendidas. De otra forma, pues caemos nuevamente en la postura sociologista que ya he mencionado, positivista, durkheimiana, que tienes que dar cuenta de otros factores, ¿no? Entonces, el pensamiento histórico, en este caso, va a persistir en una mutabilidad de la percepción del tiempo histórico dada por cada sociedad. En pocas palabras, cada sociedad va a edificar una estructura temporal y esta misma un lenguaje dado para darle sentido a las continuidades y discontinuidades históricas. Por otro lado, cada generación para Dilthey va a develar un periodo histórico de 30 a 35 años, de acuerdo a algunos escritos que tuvo en su pretensión de dar cuenta esta intencionalidad, ¿no? Ya posteriormente, otro autor, Ortega Gasset, va a entender como generación una actitud vital que se puede apelar hacia una actitud hacia la vida y vivencias que tienen los grupos humanos en otro periodo de tiempo. Pero todas estas reflexiones que generó Dilthey, vengo enfatizando, impactaron tanto en la filosofía, pero también en las ciencias sociales, en concreto, en este, vamos a llamar, sociología comprensiva, ¿no? En este caso, entonces, vamos a entender el impacto de Dilthey en la tradición culturalista dentro de las ciencias sociales, ¿no? Bueno, el método hermenéutico de Dilthey posibilitó la comprensión de la unidad estructural de la vida al conjunto de lo vivido y de lo expresado y lo comprendido dentro de las ciencias del espíritu. Esto implicó que tal comprensión es una vivencia que oscila entre lo extraño y lo familiar. Generalmente es como, sin apelar a otras perspectivas filosóficas, ¿no? Para no hacer la confusión, lo familiar no puede ser reducido a la cercanía del significado que le damos a las palabras, a los hechos sociales, en este caso hecho social guión histórico, ¿no? Sino al sentido de los enunciados que generamos de los mismos y le damos, vamos a llamar, contenido a las experiencias vividas. En pocas palabras, la comprensión es un acto constante entre de extrañeza y familiaridad, donde a veces ya cuando las circunstancias de la vida psíquica son transformadas, individualmente y colectivamente, transforman nuestras estructuras históricas y obviamente extrañamos, generamos extrañeza de ciertas cosas que ya antes sabíamos y a veces tenemos familiaridad sobre cosas nuevas que hace 2 años no sabíamos, ¿no? Por ejemplo, estas circunstancias de clases de esta manera, ¿no? Entonces, la máxima de la hermenéutica, ya saben ustedes, ¿no? Es comprender al autor. Gadamer planteó algunos aspectos sobre eso, obviamente es un autor posterior, pero metodológicamente esto Dilthey lo apeló a que se podría interpretar el autor desde una autointerpretación, es decir, no solo reducir una búsqueda psicológica de quién era el autor, sino comprender mejor el autor desde su propia comprensión de sí mismo, estableciendo una lectura exhaustiva, en este caso, de sus escritos. Ya hay posturas, ¿no? De que si es más importante comprender el autor o comprender el texto mismo, o si las relecturas van haciendo otras significaciones como con Todorov, ¿no? Pero en este caso, el ideal hermenéutico que ya había retomado Dilthey de Schleiermacher genera ciertas posiciones, ¿no? Por ejemplo, dar cuenta de la relación entre la individualidad de la obra y su contexto histórico, y por otro lado, recuperando al propio Schleiermacher, un autor importante dentro de la hermenéutica, generar una hermenéutica propia que genera relecturas y reescrituras, en este caso, desde una comprensión de las manifestaciones de vida, y por otro lado, permanentemente en un acto de escribir y plasmar una biografía del autor que se está reescribiendo constantemente y situar esa narrativa individual dentro de una pluralidad de un contexto histórico. Es decir, ya no vamos a hablar del contexto histórico como épocas segmentadas, periodos históricos, porque tal autor así lo dice, tradiciones historiográficas, o la historia de filosofía de tal pensador así lo plantea, sino ver cómo está posicionado dentro de la obra en esa lectura, ¿no? Y qué sentido le da esa obra al resto de la producción que se generó en esa época, ¿no? Entonces, situar las experiencias vividas como un horizonte de interpretación terminó generando, en este caso, una biografía que cobra sentido dentro de la comprensión histórica. Es decir, comprender desde las manifestaciones intersubjetivas
de los actores que constituyen y proyectan lo que vamos a llamar como una comunidad, ¿no? El concepto de comunidad, obviamente, hay como un previo de usar ese concepto y posterior al mismo a partir de 1900. Y bueno, voy a apelar a este concepto posterior a 1900 para ver cómo impactó, obviamente, en la sociología comprensiva, ¿no? Bajo estas ideas, entonces, vamos a recuperar 3 categorías dentro de ese acto hermenéutico, como son las manifestaciones de vida, ideas, acciones y expresiones de la experiencia vivida. Y por otro lado, esto implica posicionar la fenomenalidad de la cultura, es decir, cómo se expresa la cultura como epicentro de la articulación humana para comprender vivencias y fenómenos que se suscitan en ella misma. En pocas palabras, vamos a decir que Dilthey enfatizó en un conocimiento histórico que genera una infinidad y diversidad de sistemas filosóficos, en este caso, una comprensión del mundo histórico que no está limitada, sino que está abierta. En pocas palabras, esto nos lleva a un problema que voy a dar cuenta más adelante, que es, por ejemplo, en la epistemología, el relativismo y el escepticismo de que qué tan válido es este conocimiento al cual vamos a escribir que no puede ser comparado porque caemos en la inconmensurabilidad en muchos casos en las producciones filosóficas que se vayan generando al situarlas en un acto de interpretación. Entonces, si vemos las aportaciones de Dilthey dentro de la sociología comprensiva, vamos a entender que Dilthey, en pocas palabras, apeló a conceptos de comunidad y generación previos, y estos conceptos remiten posteriormente al término espíritu objetivo, ¿no? Entonces, el espíritu objetivo, dentro de algunas lecturas de Dilthey, lo vamos a encontrar como el espíritu se encuentra con un constante fluir, y ese espíritu objetivo tiene historia, y por ende, la cultura es un espíritu objetivado, ¿no? En pocas palabras, Dilthey influenció, a manera de ver mío, puede ser como demasiado premeditado decir eso, a Ferdinand Tönnies, en su desarrollo del concepto de comunidad que tanto ha impactado en la antropología, y bueno, en ciencias sociales en general, en las discusiones contemporáneas, ¿no? Es decir, en su obra Comunidad Sociedad de 1887. Entonces, gracias a ese libro, Comunidad y Sociedad de Ferdinand Tönnies, surgen entonces relecturas del mismo y sus aplicaciones en la sociología cientificista en Durkheim y sus aplicaciones en la sociología comprensiva con un autor como Max Weber, ¿no? Entonces, esta influencia de Dilthey en Weber es latente y se evidencia en las obras de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, o en su obra póstuma Economía y Sociedad, donde la búsqueda de un ethos del capitalismo es reiterada, y esa búsqueda de ethos apela a entender desde la sociología una metodología de comprender, interpretar la acción social y darle un sentido causalmente desde desarrollos de efectos situados históricamente, ¿no? Es decir, no voy a hacer una ley universal sobre un esquema cuando no apela a mis estrategias nomológicas, en este caso deductivas, como sería apelar a estadísticas y hacer un gran recuento de generalizaciones como haría un Durkheim con el suicidio o la división del trabajo social, ¿no? En este caso, entonces, la sociología comprensiva weberiana de Max Weber, obviamente, apela a una filosofía interpretativa con una metodología hermenéutica, la cual se enfoca en hacer una interpretación de la realidad social y conlleva un desciframiento del mundo. De toda explicación y acción tiene que tener un sentido. Es decir, Max Weber citó la comprensión de todo acto de interpretación a darle un sentido y explicarlo desde hechos históricos vividos, y desde esta manera generar que el investigador emplee el acto psicológico, en este caso el psicologismo, como había explicado, explicativo y estructural, para entender los motivos internos que impulsaron las acciones de ciertos sujetos inmersos en un hecho social. En pocas palabras, Dilthey va a ser consciente que el observador reproduce experiencias de la otra edad, pero que muchas de esas explicaciones son subjetivas bajo su mirada de observador. La única forma de encontrar un término medio en que no caiga en un relativismo, en un escepticismo, es decir, entonces son tus relatos propios que estás haciendo sobre otras personas, o como algunos postmodernos dirían, con Hathaway y otras relecturas contemporáneas de cómo entender una ciencia social bajo un espíritu de racionalidad, sería apelar a un cierto sentido de los hechos sociales bajo la intersubjetividad que se puede compartir dentro de una formación histórica, ¿no? En este caso, vamos a llamar una sociedad. En pocas palabras,
aquí me aventuro a decir algunas cosas, lo pongo entre comillas, no es del todo, son mis apreciaciones, ¿no? Que las redes de las relaciones intersubjetivas a las que va a apelar Dilthey para hacer una interpretación y explicación y darle sentido al actuar social dentro de la sociología comprensiva, y que obviamente influenció la sociología comprensiva posterior a Max Weber, que es como un gran exponente dentro de la sociología y las ciencias sociales en general, podría generar esa metodología dilthiana un impacto directo en la Escuela de Chicago, que la Escuela de Chicago retomó la propuesta weberiana al apelar ciertas perspectivas, ¿no? Bueno, retomamos, ¿no? Aparte de estas, la fenomenología de Alfred Schultz, sociofenomenología, dicho sea de paso, la etnometodología de Harold Barflink y el intervencionismo simbólico de Bloomberg como tal, ¿no? Entonces, toda esta Escuela de Chicago, de 1910 a 1940, en pocas palabras, generó un impacto en los estudios de observación urbana en Estados Unidos, ¿no? Para estudiar fenómenos como serían la gentrificación, sectorización de la pobreza, migración, o acomodación de familias, historias de vida de criminales, o movimientos juveniles, o ¿cómo se llaman estos grupos urbanos, grupos juveniles urbanos como Darquetos, que después tiene su relectura también en Manchester y el propio Cambridge en sociología, son influenciados directamente por Dilthey en esa forma de cómo hacer estas lecturas, ¿no? Y obviamente esta lectura weberiana y de la Escuela de Chicago tiene un impacto en América Latina porque es lo que más recurrentemente se hace hoy en día, ¿no? Es decir, si están las dos formas de hacer sociología, no, lo entiendo. Pero, por ejemplo, si vamos a la UAM y vemos bien las metodologías que apelan, tienen cierto esquema. Si vamos al Colmex, es muy evidente cuál es su metodología y no es la otra, ¿no? Entonces, para dar cuenta, por ejemplo, en América Latina hay un sesgo más hacia entender los movimientos urbanos desde esta forma comprensiva, ¿no? Entonces, yo me aventuro a decir que no es casualidad que esta perspectiva sociológica sea más pertinente para una América Latina que está siempre en un proceso de cambio y transformación y que apela a no hacer explicaciones generalizadas, tanto que el contexto nos pide situarnos en realidades de comprender sociedades humanas desde los mismos estados de los sujetos, es decir, comprender a las personas dentro de sus marcos de referencia y entender los marcos de referencia de explicar su mundo de ellos y no la forma en que yo los quiero denominar, ¿no? Entonces, el propio Dilthey fue usado en la antropología, ¿no? Y de ahí se apela mucho a esta idea de, podríamos decir, de que el ser humano como tal en sí mismo se justifica en definirse a sí mismo como un ser biológico supeditado a sobrevivir en un entorno. Ese entorno, obviamente, tiene condicionamientos sociales y naturales. Entonces, todo entorno, en este caso, va a ser social y natural. Nuevamente, la división entre ciencias del espíritu y ciencias de la naturaleza, ¿no? Entonces, ese entorno nos hace tener estímulos sociales y naturales, como ya había enunciado, que son más fisiológicos, ¿no? Y obviamente genera en nosotros ciertas actitudes que son analizables, ¿no? Como las actitudes cognitivas, emocionales, simbólicas, pero la más importante es la emocional dentro de cómo operamos dentro de un entorno y en primer lugar, qué nos hace sufrimiento, dolor, placer y gozo dentro de ese entorno. Es decir, ¿por qué mi lugar de nacimiento tiene ciertas valoraciones y genera ciertos valores sobre ese mismo espacio? Y cuando voy a otro lugar, como dicen, cuando vas a Roma, haz lo que hacen los romanos, actúo de otra manera. Y de ahí surgen esas discusiones, ¿no? De migración, de que si los seres humanos, al moverse en nuestro espacio, se asimilan, se integran o construyen pertenencias, ¿no? Es decir, propio también de la sociología comprensiva diltheyana, ¿no? Entonces, este análisis del mundo histórico genera, a final de cuentas, una explicación de sistemas explicativos de la realidad que apela a posicionarnos en una época, valores, creencias y culturas como y explicar otras culturas de nosotros mismos, ¿no? Y al final de cuentas, vamos a decirlo de esta manera, hay una lectura de cada época para encontrar un sentido de su cultura y su sociedad determinada que puede ser reemplazado constantemente por otras perspectivas de interpretar ese mismo hecho social continuamente. Derivado de esto, obviamente, hay otras posturas, ¿no? De cómo modelizamos esta lectura del hecho social dentro de la historiografía post-diddleriana con el relativismo histórico, ¿no? Sin matizar, ¿no?
Ahorita voy a, ya para ir cerrando, mostrar algunas limitaciones del relativismo histórico, pero tenemos autores como Oswald Spengler, en teología, Ernesto Trotz y Federico Meineck en lo que es en ciencias políticas, y Arnold Toynbee en lo que es como esta explicación de etapas o estadios, pero todo es desde un relativismo histórico. Entonces, encontrar un sentido, en este caso, apela a construir desde los ojos del investigador un acto de comparar épocas y pensamientos, y al mismo tiempo en trazar periferias y en lo que se constituye una narrativa del pasado en una cultura dada. Entonces, vamos a entender que cada lectura de la realidad apela a un sujeto que construye esa lectura desde un conjunto de creencias, sistemas, ideas, aceptaciones y doctrinas ideológicas que ya están dadas dentro de ese mundo histórico. De esto vamos a entender que el encuentro de dos culturas diferentes, sean individuos o colectivos, apela a un sociólogo a establecer una metodología que tenga que remitirse de una u otra forma a la hermenéutica intercultural, ¿no? ¿Por qué? Porque cada cultura nos va a situar en un ejercicio de una racionalidad para vivir ese mundo distinta a la del otro mundo. Y para llegar a estos acuerdos de diálogos entre racionalidades y establecer como un criterio de conocimiento válido entre las dos racionalidades, tendríamos que establecerlos de una u otra forma para que esas pluralidades de racionalidades construyan un sentido y no caigan a la inconmensurabilidad en sus objetivos, valores y fines metodológicos o ideológicos de establecer visiones del mundo, ¿no? Bueno, obviamente eso es conflictivo de antemano y parece ser más como una apreciación soñadora, ¿no? Voy a decirlo de esta manera. Entonces, la tradición histórico-culturalista termina siendo una propuesta sociológica comprensiva que se enfoca en metodologías, en valorar analíticamente ciertos aspectos de los hechos sociales, como son la historia, valores y dimensiones subjetivas de la acción humana, pero también las consecuencias de esas acciones que pueden ser objetivadas, ¿no? Y bueno, ya para dar cierre en esta última parte, voy a dar algunas conclusiones y críticas posibles y bueno, limitadas respuestas que yo doy a si se puede suscitar esta aplicación continuamente de la sociología comprensiva a propuesta por Dilthey, ¿no? Bueno, primeramente podremos decir que la obra diltheyana presenta ciertos límites y condicionantes para dar posibilidad al conocimiento de la propuesta histórica. Uno de ellos es la limitación del relativismo histórico, producido por la misma forma de comprender cómo vamos a entender una conciencia histórica. Es decir, si toda investigación histórica surge gracias a una infinidad de concepciones del mundo, existen varias conciencias históricas que no pueden ser objetivadas más allá de este diálogo intercultural, y en muchas cuestiones, cada condición histórica genera una conciencia histórica diferente, ¿no? Por eso existen estos apelativos, ¿no? De Whitezican o group tribus, o en la misma sociedad de una ciudad como Ciudad de México, cada quien vive en la Ciudad de México como le da a entender desde sus realidades contextuales, ¿no? Entonces se produce un asceticismo histórico de una u otra forma en el plano metodológico, porque cada relatividad de cada cultura supeditaría a entenderlo a su manera de ser. Y eso genera una limitación desde la otra perspectiva sociologista y obviamente desde la historia y la misma filosofía de cuáles son tus criterios para establecer esa validez, ¿no? Entonces, entre las limitaciones para el investigador en cuanto a la fundamentación diltheyana, encontramos el relativismo histórico y cultural, y para resolver esta pregunta, podríamos preguntarnos si es posible comprender la multiplicidad de culturas o solo la mía. ¿Hacemos una historia de historias o solo una historia particular? ¿Estamos limitados a la pretensión exclusivista de interpretar la realidad desde una cultura específica o desde ese posicionamiento interpretamos la historia de las culturas? Entonces, en pocas palabras, toda aplicación doctrinal, universal y absolutista no puede ser aplicada en este caso, porque si no caemos en unismo, ¿no? Es decir, apelamos sin darnos cuenta al aislar nuestra cultura para explicar el resto y caemos en los mismos derroteros, ¿no? De establecer una jerarquía superior de validez de racionalidad, como fue aislar una cultura para explicar los condicionamientos educativos de la misma y explicar el resto de las culturas. Es decir, eurocentrismo, pancentrismo, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos problemas llevan a que el investigador, al aislar su propia investigación, termina haciendo interpretaciones universales de toda la humanidad, tal vez inconscientemente, es decir, no se da cuenta de ello, pero termina haciéndolo de una u otra manera, y para despojarse de ese sujeto, de su propio microclima social,
sería casi muy difícil, ¿no? Suponer que puedes despojarte de tus condiciones biológicas, hormonales, glandulares, biofísicas, propias de tu edad, de tu género, de tus factores genéticos, étnicos, geográficos, glandulares y biopsíquicos propios de nosotros mismos, ¿no? Es decir, hasta los factores geográficos, económicos de cada quien que hace una investigación. Entonces, de esta manera, todos los factores presentados sobre el clima social nos hacen entender que siempre permea una normalización de nuestras ideas, de juicios, doctrinas, creencias, actitudes y costumbres, y experiencias históricas y sentimientos para darles un sentido desde un entorno familiar, para no caer en la extrañeza que había dicho desde al principio, de pasar de la comprensión de lo extraño a lo familiar, ¿no? Por eso asimilamos ciertos regímenes de alimentación como los normales o los socializables, ¿no? Y otros extraños como el veganismo, etcétera, ¿no? Y al mismo tiempo establecemos ciertas formas de ocio como las legítimas y otras como las poco inusuales, ¿no? Entonces, ya para ir cerrando, sí, voy a establecer que otro de los retos para la propuesta historicista diltoniana terminaría siendo que esta sociología comprensiva es vincular a una investigación historiográfica. Es decir, si yo genero una interpretación, tengo que escribirme una corriente historiográfica de un modo u otro, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo establecer conexiones históricas que dan sentido a los hechos históricos con métodos comparativos de diversas concepciones del mundo si no hay ninguna tradición historiográfica o un cierto volumen de libros que congenien con ese sentido para hacer una lectura cultural? En pocas palabras, hay una dificultad en establecer comprensión hermenéutica de las visiones del mundo en esa manera, ¿no? Y eso ya lo había dado cuenta la sociología cientificista, y en este caso el cientificismo en la historia, como autores como Hempel, bueno, propio del Círculo de Viena, ¿no? Que intentó apelar a hacer una cientificismo en la historia metodológicamente, y que después fue esa explicación causal nomológica, que es determinista y estadística, retomada por el modelo positivista de otros autores como Charles Victor Langois, Charles Reynaud, y obviamente ya es como la respuesta siempre a criticar al historicismo, es a falta de una corriente historiográfica, ¿por qué voy a apelarme a una interpretación en concreta, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿cómo llegar a una acción social a significar lo que significa, o por qué la acción social significa lo que debe significar y no otra cosa? Develar esta pregunta implica, de una u otra manera, ser consciente de que los significados son inefables a las acciones. Es decir, la búsqueda de causalidades estructurales históricas desde la herencia editoriana se envuelve en dos tareas. Primero, narrar los hechos, las conexiones de esos hechos históricos, para después darles un sentido en historias finitas. Es decir, una historia que dé cuenta de una realidad ontológica, pero que no tiene validez universal, sino más bien se embulle en sí misma. En pocas palabras, esto no es un aspecto negativo, más bien lo veo como una peculiaridad, ¿no? Es decir, el historicismo enmarca una distinción de las cosmovisiones entre una y otra época, entre periodos históricos y entre una cultura y otra. Es decir, los hechos singulares toman significación, sentido y valor por su inscripción dentro de una globalidad de modelos, ¿no? Pero los hechos singulares también pueden ser falseables al modelo. En pocas palabras, generar reajustes y sustituciones de este modelo. Por lo tanto en las comprensiones de un hecho social histórico, y para hacer corrientes historiográficas, digamos, de ese hecho histórico, es decir, la corriente sobre el movimiento guadalupano, etcétera, o sobre la historiografía guadalupana, al final de cuentas, sí van siempre a generar ciertas transformaciones de ese mismo hecho histórico, y obviamente aceptando que el hecho puede ser falseable y que las interpretaciones esas son falseables, pero hay que entender la lectura de esa época y de esos historiadores, sociólogos, filósofos dentro de eso. Es decir, no importa la veracidad, sino la interpretación en sí misma, ¿no? Dentro de esa modelización de historiografías en hechos sociales, ¿no? Es decir, siempre dejar la puerta abierta a que esta sociología comprensiva deje entrever un sentido, no es una propiedad objetiva de la realidad. Por el contrario, para ir cerrando ya finalmente, es que las singularidades de la vida cultural se entretejen casualmente, ya vengo diciendo, por varios factores, para no enunciarlos de nuevo, y de esta manera, esa sociología comprensiva termina siendo una teoría de la historia o una explicación de las racionalidades del comportamiento humano desde la psicología, o bien explicar las estructuras históricas dentro de estructuras psíquicas que generan de una u otra forma monismos sociológicos. ¿Por qué monismos sociológicos y no otra cosa?
porque el monismo sociológico devela una paradoja entre el historicismo de Dilthey. Si cada cultura es un ecosistema de vivencias, o un oikos, como dirían los ecólogos hoy en día, las estructuras psíquicas colectivas y de un mundo histórico articulado por interpretaciones de hechos históricos darían sentido a los habitantes de esa cultura. Ahí me surgiría la pregunta, ¿acaso cada ser humano está encerrado en cada cultura, está trabado en una jaula histórica, o en otras palabras, en una madriguera aislada de todas las demás, y no puede relacionarse con las otras madrigueras si no es por la intersubjetividad de una u otra manera? Los antropólogos dieron cuenta de esta paradoja y la trataron de resolver mediante conceptos como el pluralismo, la interculturación, enculturación o inculturación, aculturación, endoculturación o transculturación, para ver posibles respuestas si hay una relación de conocimiento entre diferentes racionalidades, ¿no? Entonces, la clave de esta interrogante no es responderla, porque al final de cuentas es ampliar este horizonte, que la comprensión intersubjetiva es un dispositivo metodológico que permite explicar e interpretar la realidad sociohistórica de acuerdo a Dilthey, y los sentidos compartidos entre individuos y colectivos humanos dan pautas comparativas de entender esas visiones del mundo y dilucidarlas, como entender cómo afectaron esas visiones del mundo, darle sentido a ciertos hechos y acciones sociales de ciertas vivencias que tuvieron esos sujetos entrabados ahí. Es decir, dentro de ese sistema, ¿no? Entonces, el ser humano no se limita a sus dimensiones sensitivas, volitivas, cognitivas, obviamente dando cuenta a lo que sería las ciencias de un sociólogo cientificista como un Durkheim, ¿no? Entonces, si no se estaría conectada directamente al contacto, a las relaciones con otras culturas, el ser humano nunca está ajeno a un entorno biológico y social, y de ese modo u otro, siempre vivimos en el ahora, en una existencia implicada en sentimientos, contactos directos con otras realidades sociales, naturalmente y constantemente apelamos a encarnar una cultura, y estamos habitando esa cultura desde estructuras psíquicas, y yo puedo comprender otras culturas desde mis propias estructuras psíquicas, siempre haciendo el método comparativo, ¿no? Es decir, por eso cuando voy a Japón quiero apelar a ciertos comportamientos, y lo quiero interpelar a mis propios conceptos, y los japoneses de una u otra manera apelan a hacer comparaciones también, ¿no? Nadie está aislado de comparaciones en el entorno, a la interpretación de hechos y acciones sociales, ¿no? Es decir, entender cómo otros sienten, que quieren o piensan, ¿no? En pocas palabras, para no caer en un relativismo postmoderno, muchas pretensiones de esto nos podrían decir, oye, pero no estás cayendo en un etnonacionalismo o en los males propios del neurocentrismo o de cualquier centrismo, ¿no? O ismo, estar diciendo que cada quien se va a encerrar en su propia interpretación, y entonces no habría un espacio de diálogo si no apelan los sujetos a la interculturalidad como método interpretativo para dialogar, ¿no? Entonces, Dilthey, de una u otra manera, estableció horizontes y límites, ¿no? Dentro de la sociología comprensiva, al comprender que el comprender es siempre relativo a un sujeto histórico. Es un acto que jamás se puede acabar, es infinito, y en pocas palabras, cualquier intento de tematización histórica de las producciones humanas terminan por dar cuenta a estructuras psíquicas, y ese acto de elección de explicativo bajo un sentido es un acto de arrojo hacia una individualidad inefable. Es decir, en pocas palabras, nos lleva a una paradoja, es decir, ¿y cuándo vamos a cerrar esto? ¿O es solo producción de interpretación sobre interpretación sobre interpretación, ¿no? Entonces, el historicismo, en su búsqueda de historias finitas, trae consigo una inefabilidad de las producciones humanas, al no establecer un sentido universal a la conciencia histórica de una época ni de sus predecesoras. Aunque pareciera ser que sí, no podemos cerrarnos a eso, porque entonces estamos cayendo en los ismos, relativismos culturales o históricos, o bien pretender hacer, sin darnos cuenta, lo que querían hacer los sociólogos, cientificistas, si estamos apelando a otro tipo de sociología, ¿no? Entonces, Dilthey considera al ser humano es el resultado del contacto de formas culturales, históricas que la entendieron, aquellas que se relacionan vivencialmente en su presente y las que perduran más allá de su tiempo histórico particular. Como resultado de ello, la misma facticidad de la formación histórica de grupos humanos hace de ella misma una insondabilidad de la vida esté presente en cada vivencia de un individuo o de un colectivo. Nadie podría definir el límite de las mismas, pero al menos hay ciertas apreciaciones, ¿no? En la crítica de la razón histórica, ya para finalizar, ahora sí, ya vamos a finalizar,
mencionó que una de las tesis centrales de esa pretensión es que la facultad del hombre es conocerse a sí mismo y conocer la sociedad y las historias creadas por él. Gracias a esa lectura podremos decir que surgieron perspectivas también influenciadas indirectamente en las ciencias sociales, en este caso la historia, como sería la Escuela de las Anales en su segunda generación, cuando Marblot estableció que existe cierta complementariedad entre comprender y explicar una metodología, y por lo tanto puede haber como un equilibrio, un punto medio entre el cientificismo y el mero acto hermenéutico, es decir, y ese punto medio lo podemos encontrar en la forma de que el investigador analiza el mundo sociohistórico al hacer una distinción tajante, bueno, pero usando esos conceptos de que existen objetos institucionales que pueden ser comparables, otros objetos son ideales a las vivencias psíquicas y las estructuras de esos sujetos dentro de esa estructura de formación histórica que generan por periodizaciones históricas. Y esas son apelables a qué preguntas se haga el historiador, en este caso el investigador social. Es decir, de acuerdo a qué te quieres preguntar, va a surgir la subdivisión histórica como tal. Es decir, yo no me voy a preguntar que existe el neoliberalismo si no me estoy haciendo ciertas preguntas sobre el neoliberalismo. No tiene sentido. Es decir, en este caso, en pocas palabras, cada sujeto del mundo histórico terminaría siendo como un investigador de su propia interpretación de su mundo, ¿no? Y bueno, ¿y por qué le puse ese título medio raro, no? Esta perspectiva italiana nos presenta un conocimiento sociohistórico que podría pensarse como vivir una madriguera. Bajo esa alegoría, cada quien definiría y remodelaría las proporciones y contenidos de su madriguera. Si fuéramos conejos, en ocasiones visitaremos otras madrigueras o compartiremos la nuestra con otros. A veces intercambiaremos objetos dentro de las madrigueras al ir a visitar a otras. Cada quien tendrá como comparaciones de cuál madriguera es mejor que otra. Pero de una u otra manera, en la mayoría de los casos, ese conocimiento es sustancialmente individual o reducido a un grupo humano que quiere entender cómo se vive en su madriguera, ¿no? En pocas palabras, Dilthey generó una riqueza metodológica en las ciencias sociales y concretamente en la sociología comprensiva, que es como la base medular de la respuesta al cientificismo en las ciencias sociales y por qué algunas cosas son ciencia y otras no, y entender como otra alternativa al cientificismo que intentó apelar el círculo de bien en su momento como tal. Por lo tanto, es significativo para mí y bueno, cada quien que vive en su madriguera y la interprete desde, si quieren, este método hermenéutico como tal. Sería todo por mi parte. Muchas gracias, estimado Ulises. Pues bueno, ya allí hay una muestra más sobre las diversas maneras de poder leer y de poder interpretar a los planteamientos de Wilhelm Dilthey, tanto para bien como para mal, ¿no? Según se alcanza a ver. Tenemos, y pues bueno, le vamos a dar la palabra para ir ya a cerrar, digámoslo así, las participaciones de quienes tienen este texto. A Fabián García le damos la palabra para que nos comparta su texto con relación a la lectura de este libro de Wilhelm Dilthey, La esencia de la filosofía. Tiene la palabra, estimado Fabián, y ya que termines, empezaríamos por allí algunas ideas o planteamientos. Adelante, Fabián. Hola, ¿qué tal? No sé si me escuchan bien. Ok. Bueno, pues yo les voy a leer un texto algo breve sobre unas pequeñas digresiones que hice a propósito de Dilthey y la esencia de la filosofía. Bueno, comienza así. ¿En qué sentido filosofía? ¿Para quién? ¿Para qué? El filósofo y conductor de televisión alemán Peter Sloterdijk ha dicho: la filosofía no es popularizable. Dentro de su programa Das Philosophie Quartet, menciona que la intención es hablar filosóficamente, quitar el sustantivo filosofía y conversar a partir del adjetivo que tal sustantivo propone en la oración. En otras palabras, pensar de modo crítico asuntos de la vida cotidiana. Es posible que este sea un juicio propio, pero es posible también que este no sea solo un juicio, sino parte de una tradición que explica, de modo implícito,
¿A qué le llamaríamos filosofía si se tratara de nombrar como parte del sustantivo? Dilthey explica, el nombre filosofía o filosófico tiene, según la época y el lugar, significados distintos. Este señalamiento epocal no está para tomarlo a la ligera, menos aún cuando se trazan líneas que intensifican la búsqueda por la esencia de la filosofía, como es el caso de Dilthey. ¿Vence la historia a la esencia o es la historia lo que da esencia a lo filosófico? Es probable, tanto o más si se toma en cuenta que la filosofía nace con la pregunta y a la par la historia. Es decir, en el asombro del hombre y la primera interrogante, historia y filosofía conversan en la sala del espíritu. Y ciertamente, cada época y lugar construye un modo de ser que atiende a las preguntas de su contexto en la gran fisonomía del pensamiento. Así, nuestra filosofía prehispánica, por ejemplo, no es la que interroga Sócrates en el germen de una política constante, pero sí es una apuesta por la creación o invención de un tipo de hombre, de una figura que intenta emanciparse, ser de alguna manera en el ambiente que le ha tocado vivir. Es más, la filosofía que se conoce hoy o que se adhiere a uno, no es esencialmente una filosofía, como mayúsculas, que abarque todo cuanto se piensa. Es imposible, no hay humano que pueda pensar absolutamente todo. La filosofía que inició en las ágoras y secundó en la academia tampoco es la misma. Sócrates defendía la mayéutica como método, Platón traza la política como metodología para liberar a los griegos de la carne, pues al final su filosofía es aún mítica y divina. Amar la sabiduría antes que el cuerpo no es solo un rastro del mencionado dúo dionisíaco y apolíneo, sino, además, una voluntad que intenta vencer la carne en su sentido o su significado emocional y sentimental. Siglos más tarde se verá este mismo debate en la Ilustración y pronto, años después, en el Romanticismo, tendrá el ajuste para definir que la filosofía no solo libera de las pasiones, sino que se encuentra, y por ello su importancia, en las pasiones, por ser, a pesar de sí misma, hija de la cultura del hombre. Es evidente que el tiempo es otro y son otros los modos de ser y otras las particularidades que atañen al hombre, incluso cuando surgen de un mismo concepto. ¿Esencia? Creo que más allá de esencia o menos cerca de ella está el predicado de las filosofías o de la filosofía, es decir, las preguntas sin denominación o etiqueta. El hombre, por incompleto, no está a gusto consigo mismo y pretenderá siempre hallar certezas que le hagan la vida menos terrible o más cómoda. Pero, ¿son las certezas un nicho para el descanso? No estoy seguro de eso. Más aún, no estoy seguro si lo que intenta el hombre es saber y guiarse o solo está dando vueltas como el asno del molino ante una única pregunta que jamás tendrá respuesta. Tal vez, solo tal vez, en algún momento, en algún punto, lo esencialmente filosófico no sea la respuesta ni la cuestión, sino la calma. Quizás la esencia de la filosofía no está tan lejos si la buscamos en lo interno, como una política de espacios interiores, alma, espíritu, conciencia, y que en estos espacios no solo dudas y fe habiten. Que haya variantes en el pensamiento filosófico sobre la verdad y los hechos, ¿a quién le importa? No es más de esto, lo que impregna la voluntad de vivir no es la verdad, sino un modo de ser que satura los sentidos con tal que la naturaleza sea vista como madre y nicho ante el futuro innegable de todo ser humano, la muerte. Y aquí que Sócrates vuelve, emerge del síntoma. Vivir filosóficamente no es aprender verdades, sino aprender a vivir con dudas, aprender a ser de algún modo en la vida. Esa es la esencia del hombre. Esa es la esencia, perdón, domesticar al hombre. Pero el conocimiento es también una opción, y una opción de voluntad. Continuar con la vida o acribillarse. La sanidad que muchas veces se supone,
una salud mental y espiritual, aunque ese sea uno de sus fines. La voluntad, o como he dicho, la opción de saber, es más razonable en términos de higiene mental. Y hay otra cosa que ya se simula aquí mismo. Haber conocido y negar el conocimiento, o mejor aún, aceptarlo sin seguirlo, es una manera de ser, opcional para cada sujeto. ¿Esto significa cegarse, tener una vida inútil, una vida engañada? No lo creo. Muchas veces pienso que es lo más sabio por hacer. Dilthey habla de sistemas creados por hombres, sistemas que intentan hacer una verdad o al menos intentan que el hombre reflexione sobre sí mismo y su ambiente. Cada uno de ellos, de algún modo, desecha o discrepa del otro, y así forman una cadena que negocia con la realidad del hombre o con las posibles realidades. Sin embargo, se sabe, los mismos sistemas crean escepticismo. ¿Cuál verdad es la cierta? ¿Cuál método el único para llegar a lo cierto? Se es consciente que existen maneras de pensar, formas congruentes para llegar al objetivo, pero ¿acaso no es posible que el hombre viva con sus propias verdades, alejado de las universales? Y no hablo aquí de locura, que desde mi punto de vista no es otra cosa que vivir, sin más, un discurso coherente con lo creado, incluso en sus quiebres, pues el lúcido también cae en cuenta de este mismo discurso que ha de sostenerlo, un discurso inventado, como los sistemas. Funciona para sostenerse una vez puesto en la balanza de estas taras que nublan el pensamiento, que hacen del hombre un ser solo de instinto. Pero esto no es completamente verdadero, tampoco deben creerme. Pienso que la filosofía es otra creación, una parte que se ocupa por su significado del todo. Quizás, porque no encuentro otra manera de expresarme, podría decir que la filosofía es solo un concepto o un acto que se le dio nombre, como las cosas inventadas. De hecho, toda palabra se creó para definir. Nuestra realidad, o la mía, se definió por palabras. Los objetos o las cosas han estado ahí, o mejor dicho, no estuvieron sino hasta ser nombradas. Eso ocurre al pensar, al dudar, al reflexionar se hacen presentes las ideas y con ello la filosofía. Con esto quiero decir que no siempre se está pensando, y mucho menos filosóficamente, pues creo que existen variedades de pensamiento, y desde mi experiencia únicamente podría llamar pensamiento filosófico aquel que atañe a la vida por la existencia, no aquel que señala cómo colocar una tuerca, o cómo construir un edificio. Tal vez en esto último, cabría la filosofía si se pensara qué hacer de una construcción un hogar, aunque parezca más cuestión de semántica o semiología. ¿Por qué llamar filosofía a un acto, incluso a una actitud frente a la vida? No tengo respuesta. Ya he dicho que puede verse solo como un concepto, una palabra, pero hay algo más que en mi calidad de náufrago me hace pensar o imaginar a la filosofía no como la continuación o negación de sistemas, sino como un sentido, una sensación casi mística por el hecho de acariciar la verdad o las verdades imaginadas. La esencia de la filosofía es, para mí, su capacidad poética de hacer posible el mundo o los mundos donde se agrietan las soledades. Cito: el religioso, el artista, el filósofo se distinguen del hombre masa y hasta de los genios de otra especie porque fijan en el recuerdo esos momentos de la vida, elevan su contenido a la conciencia y combinan las experiencias particulares en la experiencia general sobre la vida misma. Fin de la cita. Esa es tal vez la virtud del hombre que crea, no como Dios, pero casi, los mundos habitables. Ya lo ha dicho Heidegger, poéticamente habita el hombre. Y lo han dicho otros tantos. Y estoy de acuerdo en pensar que la filosofía es otra manera de habitar, desde la poesía o su poesía, el mundo. Habrá quien juzgue esto como una simpleza, algo sin sentido, no importa. En el mejor de los casos, Pues se fue, se perdió la comunicación, ya regresó.
Adelante, puedes Sí, continuar, entonces, Fabián. gracias, muy amable. Bueno, habrá quien juzgue esto como una simpleza, algo sin sentido, no importa. En el mejor de los casos, quien ve en la filosofía solo lógica o ciencia, encontrará muros que la geometría le permitirá habitarlos. Lo que he descubierto en la filosofía es, sí, ese recuerdo, esa experiencia que quizás no fue la mía, sino de otro que era yo, y que, lo sabemos, jamás volverá. Y con ello quiero decir algo importante. La filosofía ha dado a mi cuerpo, como a mi alma, descanso. A su manera de ser, cuando veo la realidad, esa que se expresa por la materia, y observo también esta otra realidad de mis emociones, la filosofía me resulta poética. Basta leer a Cioran o Nietzsche para ver el mundo, para sentirlo. No puedo, no está en mí dar fe de una filosofía sin sentimientos, sin poesía. Me destroza la mente las críticas, me refiero a las de Kant, incluso me entristece, porque pienso inmediatamente, ¿puede el hombre vivir sin imaginación, sin ilusión? Mangel decía atinadamente, solo el hombre es el animal capaz de imaginar. Y, permítaseme, la filosofía es imaginación también. Es esa literatura que pasa por cierta, pero que no lo es si no se practica. En otras palabras, pues lo que se trata de decir es, el lenguaje de la filosofía es tan poético como religioso. En él los hombres se hallan, develan y consuelan. He leído a filósofos que escriben literatura, tal es el caso de Platón, Sartre, Nietzsche, entre otros, y hace algunos años a Sam Savage y Pascual Quignó, y he leído a poetas que escriben filosofía, por ejemplo, Eliot, Paz, Hölderlin, Paul Celan, etc. Estos nombres son los primeros que recuerdo, tanto filósofos como poetas bastan, y así sus obras que juegan con lo literario y lo filosófico respectivamente. Y en ambos, poeta o filósofo, tocan casi siempre o siempre el mismo tema, la vida, el contexto del hombre, o más bien el contexto intangible del hombre, expuesto en circunstancias materiales o accidentes o fatalidades. La filosofía misma no señala la accidentalidad del hombre, no supone, como sugiere Dilthey, el contagio por comprender la vida, el espíritu encarnado. Alguna vez Argullol señaló que literatura y filosofía no debieron separarse, pero lo sabemos, la separación, como explica Sloterdijk, bien pudo ser más política que filosófica. Aquí cabe preguntarse, ¿la filosofía es política? Más aún, ¿los sistemas no son meramente políticos por la forma como se desacreditan? ¿No es la filosofía una pasión por la política en el sentido de las relaciones Foucaultianas? La verdad es más misteriosa que el engaño. La filosofía, parafraseando a Dilthey, ha ido tornándose compleja según los tiempos, según se ha conceptualizado, dependiendo de la época. Me parece, no lo sé el cierto, que el siglo del Renacimiento es más literario, al menos el italiano, Petrarca, Ficino, Pico, Bruno, Patrizi. Igual supongo que el romanticismo, asunto que sucede todavía, como explica Berlin, es también literario desde su filosofía. Todo esto para repetir que la filosofía es literatura, desde mi perspectiva. ¿Le resta valor pensarla de esta manera? No lo creo. Es literatura conceptual, advierte Gomá, pero literatura al fin. Y no está mal, hablando coloquialmente, observarla así. En mis años de lector he descubierto que el lenguaje escrito, novela, ensayo, poesía, cuento, teatro, etc., apunta a lo mismo, cómo vivir. Y no es que todos estos géneros sean un manual o que todos ellos hablen de lo mismo eternamente, sino que como creaciones humanas, como artificios para señalar verdades, experiencias, se valen de emociones para formular una posible ética con mayúscula. De nuevo, tampoco debe entenderse que dirigen al hombre señalando puntos y comas. Puede, si se quiere, comprenderse que por ser simulaciones de la realidad, aún el ensayo, son más próximas a la intimidad, visibilizan la moral del hombre entretejida en hechos y acciones,
y es por esto que resultan efectivas, pues complejizan desde la ficción la naturaleza, si es que existe tal cosa, del hombre. Cuando escucho a filósofos que atinada o desatinadamente excluyen la literatura, me brota una pregunta. ¿Comprenderían a Balzac, Kafka, Tolstoy, Dostoyevsky, Proust? Por mencionar solo a novelistas y cuentistas. Dilthey es uno de los hombres que observó, a razón de su siglo, la importancia de las artes, en general la literatura y en específico la poesía, como extremidad imprescindible para entender la anatomía del pensamiento humano. De tal manera, pienso, no debería desasociarse literatura y filosofía, porque ambas son hijas de la palabra y más allá de ser ficción o conceptual, ambas argumentan sobre lo mismo, la vida. Sea pues que nos equivoquemos, no conozco a ningún autor que jamás se le haya atravesado en el camino un libro o de filosofía o literatura. Incluso sé de autores que, como Onetti, Borges o Canetti, hablan más de filosofía que un filósofo cualquiera. Conocí a Dilthey en literatura, hace 15 años más o menos. En esa época leía a otros autores y estaba engatusado por la obra de Farinelli. Aquel año los ensayos, paz sobre la mayoría, no contaban tan profundamente en mi historial como lo cuentan ahora. De tal manera, Dilthey pasó sin prisa y sin ánimo. Solo recuerdo que cierto profesor nos dijo algo sobre él, su influencia en la psicología, si es que eso dijo y no deformó el pasado. Pero esto tampoco mereció mi atención. Tal vez la idea de poesía, religión y filosofía haya quedado en mí, sin embargo, no puedo aseverarlo, y menos decir que lo comprendí. Cito, el problema de la relación de la filosofía con la religión y la poesía solo puede ser referido al problema de las relaciones que resultan de la distinta estructura de la concepción del mundo en sus tres formas. Fin de la cita. Es entendible, parece, que cada una de estas formas de ver el mundo conlleva una estructura que forma el mundo, uno tal vez distinto de otros, o como pienso, prójimo del otro. Esto que digo puede, si se quiere, pensar de esta manera. Aun cuando la filosofía, religión o poesía sean distintas en su lenguaje y acción, son parientes sin duda, pues emanan de la angustia del hombre. Fueron creadas, porque no existen por sí mismas, para sanar la vida, antes que la muerte le quite la posibilidad, curiosamente, de morir en paz. Lo contradictorio de esto resulta de una sencilla pregunta. ¿Cómo es que aquello que el hombre creó para habitar el mundo se ha puesto o se ha puesto en su contra? O digamos, se hizo cada vez más complejo. Uno puede pensar que la primera palabra o las primeras bastaban para nombrar y llamar a los hechos o cosas por su nombre, y así como el lenguaje creció, las penurias lo hicieron también. En otras palabras, una vez volcada al mundo, digámoslo de otra forma, dados a la realidad, los conceptos, así como los hechos que emergieron de tales conceptos, se reprodujeron a partir de una suerte de biología que el hombre no supo o no pudo contener. Así pues, lo creado toma rutas que no fueron previstas. Sin embargo, esto también, si se quiere, puede tomarse como un galimatías, porque la naturaleza no produce cultura, sino el hombre. Es decir, el hombre hace las preguntas y el hombre las responde, eso se supone. Quizás es un inconformista el hombre y envidia a la naturaleza que solo es y vive, nace, está y muere. Tal vez el hombre es ambicioso y no se permite guardar silencio. ¿A qué verdad quiere llegar? ¿Cuál es la verdad? ¿Qué pregunta venimos a resolver? Cuando el hombre interroga, no sé si está consciente de las múltiples puertas o ventanas que abre. Es un engaño pensar que un día tendrá la prudencia para callar. No me asusta, mas sí me causa incertidumbre pensar, imaginar que un día algún Dios responda a las preguntas del hombre y éste no sepa qué hacer con la verdad o que, por su incivilizada capacidad para sopesarse en sí mismo, responda a este Dios con un ¿por qué? Digo esto siendo creyente de la espiritualidad y la verdad. Controlo de mis pensamientos. ¿Acaso sea una ley darse cuenta
que el pensamiento va más allá de lo imaginable y por ello, como señala Steiner, lleva consigo su legado de culpa. Decía, pues, que Dilthey pasó desapercibido. Hoy vuelve a mi vida y le trastoca de manera telúrica. Lo comprendo como debe comprenderse, no lo creo y poco importa. No es soberbia, quizá dignidad de ignorante. Lo que acuso son las posibles lecturas que pueden darse de él y su obra. Incluso la filosofía tiene lecturas, es decir, puede ser polisémica, aunque esto parezca algo grave decirlo de esta manera, pero es cierto. Si no, véase de nuevo los mentados sistemas filosóficos. Y qué bueno, coloquialmente dicho, que tenga variedad de lecturas. Sería tedioso roer el mismo hueso o masticar la misma carne sin que se haga polvo o sangre. Lo único que más o menos comprendo, sin ser valiente por decirlo, es que debe haber un modo de vivir, un modo de ser, como explicó Castellanos. El detalle es saber cuál es ese modo de vivir o ser. Tal vez no lo haya, y como el Tao, se sea no siendo. Por supuesto, lo confieso, si existen esos modos de ser y estar, los he hallado en la poesía, la religión y la filosofía, sin que una u otra menoscaben mi amor por las demás. La poesía apacigua al demonio o juega con él, la religión sosiega mi espíritu y la filosofía me hace imaginar. Así, dentro del espacio que comprende una vida, no toda sino una, su universo está lleno de ideas, signos y símbolos que atañen a las invenciones del hombre, llámese sociología, psicología, filosofía y un largo etcétera. José Antonio Marina decía en Biografía de la Humanidad que el hombre primitivo cazaba siguiendo las huellas de su presa. Pasaron años, quizás siglos, hasta que no fue necesario ir detrás del rastro. Se dio entonces el pensamiento simbólico. No era necesario perseguir, sino observar el tipo de marca que había dejado el animal herido. Ahora, usando lo dicho por Marina, con la filosofía, entre otras herramientas del pensamiento, nos es posible sentarnos y preguntar, sin correr detrás del instinto, cada una de estas herramientas, las citadas líneas arriba, se han hecho símbolos, pienso, que el hombre justa o injustamente utiliza. Ya vendrán peores malos que nos orillen a seguir el rastro como antes, o quizá lo único que hacemos es caminar en círculos, pues la finitud de nuestra especie es un absurdo. Todo lo que he dicho hasta ahora es cómo he llegado a estas fechas. Me ha salvado la literatura, es muy cierto. La vida, su significado, el molde que es, solo eso importa. Cuando un árbol crece y da sombra, a él no le importa, es lo que es, un árbol. Gracias. Pues muchas gracias, estimado Fabián. Pues allí se siguen dando, pues, lecturas, interpretaciones, propuestas, y ahora sí que lo supe ya de último momento, pero estamos todavía con el tiempo y la oportunidad para que el maestro Francisco Javier le dé lectura y vayamos cerrando este espacio sobre las lecturas de Dilthey. Maestro Francisco, adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Hice un pequeño texto, en realidad son unas 1000 palabras, acerca de una lectura que tuve de este texto, La esencia de la filosofía, de Wilhelm Dilthey, ¿no? Entonces, bueno, pues me gustaría comenzar ahora. Por favor, como no los voy a ver ahora, bueno, pues espero que todo salga bien. Sobre el destino de la revolución copernicana, en la obra La esencia de la filosofía, de Wilhelm Dilthey. Y uso un epígrafe. Dime, Sócrates, ¿tienes nodriza? Pregunta Trasímaco en la República, ¿no? Esta intervención tiene un momento originado por la lectura del texto que ahora nos ocupa. Me centraré en una reflexión acerca del destino de la revolución copernicana en metafísica llevada a cabo por Kant,
cuyo devenir en la filosofía de Dilthey es la realización de pretensiones de validez universal que la razón exige en su dominio cognoscitivo a través de la concreción psicológica e histórica en la que los sujetos que interpretan la vida siempre en un horizonte de sentido compartido. No me interesa aquí aventurar alguna hipótesis conceptual o histórica sobre la comprensión del texto mismo, ¿no? Sino ofrecer una fórmula de lectura del idealismo que va de Kant a Wilhelm Dilthey, guiado por la noción de conexión del mundo, característica asociada al pensamiento de la filosofía clásica alemana. 1. Las consecuencias que podemos extraer de los postulados ofrecidos en la estética trascendental, así como en la deducción trascendental de las categorías de la crítica de la razón pura, trascienden las conciencias altamente estabuladas por la departamentalización de los pensamientos. Ideas como la humildad kantiana, según la cual solo podemos tener conocimiento relacional de los fenómenos que se dan de forma inmediata en la conciencia, así como el famoso yo pienso que ha de poder acompañar todas mis representaciones, cuya unidad de la conciencia subjetiva es condición universal de la objetividad, hacen de la espontaneidad discursiva humana el a priori de cualquier objetividad. Constructivismo, posmodernismo, reilustración, teoría crítica, positivismo lógico, historicismo, idealismo. Son nombres con los que hemos tenido que adaptar el hecho de que la razón es contradictoria en sí misma. Y ese movimiento contradictorio es el que impulsa la investigación filosófica. No obstante, el reclamo filosófico sobre solipsismo, del cual nunca es ocioso exagerar, ¿realmente cabe hablar de un individualismo exagerado? Con Wittgenstein pregunto, ¿realmente está bien planteada la pregunta acerca de la verdad del solipsismo? El reclamo filosófico sobre el solipsismo, repito, de la filosofía de la conciencia, se hizo patente en la controversia alemana sobre el panteísmo, así como en la reacción hegeliana por comprender la totalidad mediante la potencia contradictoria de la razón. ¿Puede esta conciencia en general concretizarse más allá de la unitaria pureza de la razón? La crítica de la capacidad de juzgar dice que el arte bello o el sublime inmediatiza las ideas de la razón y armoniza nuestras facultades en un espacio público de juicios reflexionantes, donde el sensus communis, sentido común, es la concreción de las posibilidades artísticas o históricas. Ahí se concretiza en el sistema kantiano, ¿no? O en el arte bello o sublime, o en la historia, ¿no? A través de la idea de un uso público, un sensus communis de nuestra razón, un sentido común que todos compartimos. No es casual que los tres amigos, estudiantes del seminario luterano de Tübingen, encontrasen en esta última crítica el ordenamiento del sentido del tiempo que los propios fenómenos no pueden darnos en una relación puramente epistémica.
bajo el esquema clásico de sujeto y objeto. Encontraron en esta crítica la posibilidad de una religión civil que unificara la contradicción a la que los arroja la conciencia de la libertad moderna, que se convirtió en un libre arbitrio cuyo contenido, la autolegislación de la razón, significa la disolución de las formas identitarias dadas por las religiones positivas. Es muy conocido el camino histórico del llamado idealismo alemán, así como la exigencia de pensar racionalmente el ámbito de la concreción humana, la libertad histórica o la libertad artística. Lo que es sorprendente para mí es la pretensión de Dilthey de no elaborar una filosofía de la historia en la que la razón iluminista fuese el ordo de la contingencia humana. A pesar de que es el ámbito de la historia donde se juega la concretitud, Dilthey no nos va a proponer una filosofía de la historia del tipo iluminista, por ejemplo, ¿no? O del tipo, digamos, de una racionalización cada vez más progresiva, ¿no? La humanidad avanza en los procesos de racionalización, progresa. Dilthey en este texto no habla acerca de esto, ¿no? Pero, y esta es la raíz de mi asombro, no renuncia a lograr una comprensión racional de los acontecimientos históricos. La tradición echa por él un nuevo concepto, ¿no? Esta tradición histórica en el proyecto de la crítica de la razón histórica. No hablaré de esa obra, me centraré solo en la que estoy comentando ahora. Y cito ahora el punto central de la lectura de Dilthey sobre la importancia de Kant. La realidad, inmediatamente, según los pensadores ingleses, interpretada bajo las condiciones de la conciencia, según Kant, es dada en los hechos de la conciencia. Pero esa realidad, y esto es lo definitivamente nuevo desde el punto de vista de Kant, dice Dilthey, es una conexión espiritual. Y a ella retoma toda conexión de la realidad externa. Los conceptos y principios sencillos de la que la filosofía constructiva había puesto como fundamentos solo son, en consecuencia, elementos de esa conexión, aislados y formulados abstractamente por el pensamiento. Fin de la cita. El punto central es que con Kant se descubre que es la conciencia la que logra la conexión espiritual con la realidad. Ese es un punto fundamental. Así, la revolución copernicana es entendida por nuestro autor como la posibilidad real de fundar el saber filosófico sobre la base de una conciencia cuya exigencia de universalidad solo puede concretizarse en la conciencia de la unidad indisoluble entre sujetos, objetos y otros sujetos de la experiencia. Esta conexión espiritual, que es la conciencia en el concepto de las relaciones necesarias entre lo real y la conciencia. La historia de la metafísica virará hacia la elucidación de las condiciones de la trascendencia de lo cósmico
que se origina en el yo, punto de conexión necesario en el conocimiento objetivo de los fenómenos. Pero este idealismo epistémico no es en realidad el que llama la atención de Dilthey, ¿no? Más bien Dilthey pone a Kant en la línea de Fichte, de Schiller, de Schleiermacher, partido al que llama idealismo de la libertad. Entonces, esa conexión espiritual no es una conexión que se haga primordialmente en términos epistémicos, en términos de la razón pura o la razón que conoce, sino en la voluntad autolegisladora que es capaz de darse leyes a sí misma y actúa en el mundo. Es ahí donde se juega esa conexión espiritual, ¿no? Según la perspectiva diltheyana, ¿no? Por eso lo pone en ese partido, en ese frente, ¿no? O en ese rótulo. Es un idealismo de la libertad. Y esto es interesante porque siguiendo la línea de Dilthey, digamos, muy del idealismo, perdón, muy de la filosofía clásica alemana, reconoce que hay una preeminencia de la razón práctica por encima de la razón teórica, ¿no? En ese sentido, incluso si ustedes leen el texto, lo recuerdan por ahí, van a ver que hay una parte en la que dice, bueno, al final el conocimiento, estas pretensiones cognoscitivas, solo tienen sentido en la medida en la que permiten que la voluntad logre adaptar el entorno para sí misma. Para eso sirve el conocimiento, ¿no? Para que la voluntad logre expresarse, logre objetivarse, ¿no? Para eso sirve conocer. Y ahí está esa idea de Fichte, ¿no? Crítico de Kant. Bueno, ¿y por qué divides el yo debo del yo pienso, ¿no? Son el mismo. El yo pienso y el yo debo son la unidad, ¿no? Bueno, no me voy a meter en eso. En fin. Sensible a la impronta kantiana de la preeminencia del interés práctico de la razón sobre la pretensión cognoscitiva, Dilthey establece los límites históricos del trascendentalismo al señalar a los neocantianos como la fase positiva de esta crítica. Sistematización de dominios simbólicos, ¿no? Así como reconstrucción racional de las pretensiones epistémicas. Ahí está para Dilthey, ¿no? El valor, el peso de la filosofía kantiana. Y con la escuela de Marburgo, la escuela de Baden, ¿no? Bueno, pues Dilthey tiene buenos términos, ¿no? Lo reconoce como aquellos herederos que han sido capaces de sistematizar los dominios de las creaciones simbólicas humanas. Y obviamente tener una teoría acerca de las ciencias, ¿no? Una reconstrucción racional de las pretensiones epistémicas, ¿no? Por otro lado, del romanticismo, obtiene Dilthey la impronta de concebir a la vida como una totalidad que se resiste a la racionalización ilustrada y que encuentra en el arte o en las religiones precristianas los estadios intermedios de la codigofagia filosófica. Uso este término de codigofagia porque yo aquí sí tengo mis diferencias con Dilthey, ¿no? Respecto a esa idea de que la filosofía y la mística y la teología y la poesía tienen alguna cosa así como unitaria, ¿no? Bueno, vamos a llamar estos estados intermedios, yo le llamo así. La filosofía se alimenta de otros códigos, los códigos de la religión, los códigos de la poesía, épica, lírica o dramática, pero ella tiene su propia codificación, ¿no? O sea, ella tiene su propia simbolización, que es diferente a la religiosa, a la mística o a la poética, ¿no? Entonces, pero el romanticismo sí habla un poquito de eso, ¿no? Entonces, encuentra en el arte y en las religiones precristianas esos estadios intermedios, yo diría incluso, no quiero usar esa fase de previo, ¿no?
porque Dilthey se cuida mucho de no seguir esa línea progresivista, ¿no? Y previo a la filosofía, entonces surgen los mitos. No. No es como, no está en esa línea así ilustrada, ¿no? Entonces, bueno, pero son estadios intermedios, como la mística y la teología negativa de Pseudo Dionisio, por ejemplo, son interpretados por Dilthey bajo la mirada de un vitalismo historicista, que al final se transforma en una especie de psicología con las... Aquí perdón, tengo el término aquí, pero no tengo el término exacto en mi texto. Weltanschauung, ¿no? Porque yo me puse Weltanschauung, ¿no? O sea, con las intuiciones del mundo o visiones del mundo que crecen, para seguir la propia metáfora de Dilthey, pues como maleza en la jungla de la vitalidad multiforme, ¿no? Que sin embargo es una sola cosa. Es una totalidad multiforme y en la que van creciendo así como pues, el pasto, la hierba, así el monte, visiones. Claro, ¿no? Y las visiones del mundo que se concretizan o que logran trascender, digamos, ese medio así contingente, serían la poesía, la filosofía, ¿no? El arte. Son visiones que de cierta manera, pues incluso por ahí escuchaba esa cita hace un ratito, ¿no? Se elevan por encima del hombre vulgar, ¿no? Logran llevar a la conciencia eso que es cambiante y contingente. Bueno, y la filosofía, con conexión espiritual de Dilthey, propone como campo de dominio de la voluntad, el principio subjetivo de la acción libre, a la historia. Entonces, contingencia y anhelo de universalidad para la conexión del mundo como totalidad de la experiencia de una vivencia psíquica. Para Aristóteles, la poesía, el mito logos, es un principio de asombro, ¿no? Y también de libertad. Y creo que aquí Dilthey sí saca su aspecto más romántico, porque es aquí donde empieza a hablar de lo eterno, ¿no? Bueno, yo no soy tan así, no es mi personalidad, para usar un poquito los términos de Dilthey, y prefiero más bien citar ahora a el maestro Urs Mattei Keller sobre esa conexión espiritual. El mundo es mi pantalla. Fin de la cita. Infinitos mundos subjetivos, todos ellos, enlazados, sin embargo, por una visión de realidad compartida. ¿Horizonte de sentido? Bueno, eso no lo sé, ¿no? No podría saber. 2. La concretitud fenomenológica que alcanza Dilthey en el tránsito de una psicología descriptiva hacia la independencia histórica de las esferas propias de valor de la metafísica, conexión espiritual, según él, idealismo de la voluntad, universalidad, visión de totalidad, y tamizado por el romanticismo psicologista de las vivencias, podrían conducirnos a una búsqueda identitaria basada en la interpretación de la personalidad. La personalidad, es la unidad vital de los sujetos, en la que se expresan tanto la voluntad, las creencias, pero también esa Weltanschauung, esa visión del mundo. Es en la personalidad donde se muestra esto, ¿no? Bueno, pero, y en ese sentido yo diría, ¿no? Que eso es como una búsqueda más bien identitaria, ¿no? Tratar de entender nuestra propia identidad personal. Pero Dilthey, como buen postulador de la conciencia histórica en la filosofía,
pues no se queda nada más con la personalidad, ¿no? Sino que nos remite a una fundamentación intramundana de la vida como un todo, no nada más la personalidad. El espíritu, no codificado bajo la forma de una ideología universalista, ¿no? Parece que se revela como una especie de conexión, como una especie de mediación intermedia, perdón, de la conexión espiritual. Y aquí voy a remitirme a una obra hegeliana, para poner un poco el ejemplo, ¿no? De lo que quiero decir, de este espíritu que se revela, ¿no? Se revela, pero se revela no en el sentido, digamos, religioso, ¿no? Que es una revelación, sino se revela con B alta, ¿no? Con B de burro. Es decir, se resiste. Este espíritu se resiste a aparecer como una conexión. Y por eso quiero citar yo aquí la obra de Hegel de la vida de Jesús, que nos muestra a un axiólogo, Jesús, la vida de Jesús, ¿no? A una especie de axiólogo que es capaz de armonizar su propia vida, un sistema cerrado de significaciones, con pretensiones universalistas. Pero fracasa al hacerlo. Jesús es una especie de kantiano que seculariza la divinidad hasta convertirla en el imperativo categórico. Si ustedes lean el libro de la vida de Jesús, van a leer a un kantiano, ahí lo van a ver. Bueno, padrísimo, ¿no? Incluso hasta la interpretación del Padre Nuestro que nos ofrece el propio Hegel, ¿no? En este libro. El Padre Nuestro que estás en los cielos, sí está en los cielos porque es racional. O sea, Jesús está refiriendo a que el principio del deber es un principio universal, ¿no? Y padrísimo, ¿no? Bueno, no me voy a meter en eso, pero fracasa. Estimado Francisco, Adelante, perdón, adelante. Perdón, de verdad, no tenía la más mínima intención de interrumpir a nadie, pensando en que estábamos holgados, pero ya nos quedan 2 minutos para que entre la conferencista, para ir cerrando. Yo no quería, pero... Voy a cerrar. Dale, gracias, Francisco. Voy a cerrar. Muchas gracias, muchas gracias. En la comprensión unitaria del mundo, las ciencias positivas espolean la pretensión de universalidad. La doctrina del derecho, que racionaliza la violencia en burocracia, según Dilthey, también es incapaz de esa religión civil vivenciada, ¿no? Que es esa conexión espiritual de la que él nos habla, ¿no? Y algunos ejemplos de esto, ¿no? Por ejemplo, la obra de El Hiperión de Hölderlin, otra vez nos muestra un héroe que muere por una sociedad que lo desprecia. Hölderlin termina dando su vida por gente que lo desprecia a él, pero que él también desprecia. ¿Cómo pasar de la psicología puramente descriptiva a un análisis de lo que tenemos en común? Esa es la pregunta que yo le hago a Dilthey. Y él me responde que es la conciencia histórica. Este sensus communis preconceptual en el que la psicología se concreta a través de la personalidad en la historia. Filosofía es, ya para cerrar, la concreción humana llevada al concepto del tiempo determinado. Muchas gracias. Ay, mi estimado, estábamos al tiro, pues, pero ahora sí que, mira, son justo las 6 de la tarde y ya no tendremos oportunidad de hacer la réplica, hacer la pregunta, hacer el comentario. Tenemos el tiempo, pues ya, cumplido. Pero de todas maneras, pues está esta otra posibilidad en el sentido de que pues tenemos los textos y podamos volver a ellos, ¿no?
están las grabaciones, y tenemos los textos, que pues bueno, vamos a volver también a ellos en los términos de hacer las correcciones que consideremos conveniente. Y pues vamos a dar paso rápidamente al otro evento que ya está con nosotros, Paulina Ramírez. Paulina, muy Hola. buenas tardes y un gusto saludarte. Igualmente. Acá con nosotros. Raúl, De hecho, no vamos a dar el receso de 5 minutos que se venían dando. Nos vamos a seguir de filo por el respeto a la presencia puntual de Paulina y también del doctor Irineo, quien va a fungir como moderador en este segundo evento de este 10º aniversario de la licenciatura en filosofía. Entonces, doctor Irineo, para ya no más dar más tiempo y le solicito a los demás que, pues bueno, focalicemos ahora nuestra atención a